Muy buenas cliquero y bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de una película que he llevado esperando bastante tiempo. ¿Cuál es esta reseña? Bueno, pues como podéis ver por la foto, bueno, pues mejor dicho por la imagen de fondo y por el título, se trata nada más y nada menos que de la reseña de Glass. Siento no haber traído el vídeo antes y siento no poder utilizar la cámara, hay ciertos problemillas por los que no puedo, pero bueno, vamos a ello. Bueno, básicamente para finalizar la trilogía, la trama gira en torno a los protagonistas de las películas tanto del Protegido como de Split. Tanto David Dunn como la Horda son internados en un psiquiátrico después de una pelea que mantienen ambos. La doctora Ellie Staple trabajará con ellos para hacerles ver la realidad de sus habilidades y todo se enredará cuando David se encuentra a Elijah Price, o mejor dicho, Don Crystal, en el mismo psiquiátrico. Bueno, antes de nada decir que he disfrutado muchísimo con la película nuevamente, y ya que volvemos a encontrarnos con una película que, bueno, básicamente cuando terminas de verla, pues te da esa sensación de que prácticamente lo que quiere hacer es contarnos una historia de superhéroes poco habitual. Hay que reconocer que la película en sí es lenta, tal y como ya vimos en El Protegido y también en Split. No tiene unas escenas de acción que sean llamativas, lo cual, bueno, puede suponer algún problemilla, y bueno, esto es lo que puede hacer que no a todo el mundo le guste dicha película. Pero también es cierto que si te gustaron las otras dos, precisamente por ese tema de que no hay grandes escenas de acción, que es una película lenta, que se basa más que nada en contar la historia sin ser estéticamente o visualmente demasiado llamativa, como pueden ser otras historias de superhéroes, véase Marvel o DC, esta sin duda alguna la disfrutarás, porque de hecho, la verdad, y todo se ha dicho, para mí tiene un fin bastante chulo. Pero hay que empezar aclarando que la peli transcurre por tiempo, ¿vale? Es decir, por tiempo dentro de la película, 19 años tras el fin, bueno, tras el estreno, mejor dicho, de El Protegido. Y si es cierto que con Split, bueno, pues básicamente apenas pasan unos meses desde la aparición de la Horda y de la Bestia. Esto la verdad es que me ha asombrado, ¿vale? Porque hay algunas escenas de la película, de la película del Protegido, que no aparecen en dicha peli, pero sí aparecen en esta. Yo supongo que a lo mejor serían alguna que otra escena, pues que no, o sea, no estaría incluida, o sea, que la rodarían, pero que no estarían incluidas, pues, en el corte final, ¿no? En el corte del director, como se llama, lo que al final sale en la pantalla. Y sí es cierto que, por ejemplo, aquí hay en una de estas escenas en las que aparece Joseph Dunn, que es el hijo de David Dunn, a mí me hace entender que está en la universidad y que por lo tanto, por la edad que tenía en la película y por los años que ha pasado, la verdad es que a mí no me concuerdan muy bien las fechas, pero bueno, quitando ese detalle, lo cierto es que poquitos agujeros de guión más se tienen en esta película. Sí es cierto que es muy característica la aparición de Shyamalan en esta peli, porque es muy evidente cuando aparece en una escena. La verdad es que aunque él tiene muy poquitas frases, de hecho más que nada parece que son como palabras sueltas y eso, y dos frases así como más elaboradas, pero aparece en una escena que es bastante larga, o sea que aquí ya estamos viendo como poco a poco, y sí es cierto que, si mal no recuerdo, en El Protegido ya aparecía, pero en Split ahora mismo sí tengo que reconocer que no caigo si llegó a hacer cameo o no. En fin, como he dicho antes, aunque es una película lenta y sin grandes dosis de acción, las escenas hay que reconocer que no son tan pausadas como en El Protegido. Me refiero, cuando hice el especial de Protegido, pues ya
Hablé de que había una escena muy lenta, con una cámara que se movía así siguiendo al protagonista y eso. Y aunque esta película sí es verdad que se para como a explicarte muchas cosas, las escenas tienen más movimiento. Sí es cierto que bueno, hay momentos en los que la cámara está completamente quieta, pero son escenas como muy cortas, no se alargan demasiado en lo que viene siendo la trama, lo cual la verdad es que es positivo porque la película en sí, pues hay que reconocer que dura bastante. Y esa duración de la escena hace que sea incluso mucho más, por decirlo de alguna forma, rápidas de ver. Y además lo bueno que tiene es que o sea, todo lo que viene estando en la historia está tan bien cohesionado que cuando la vas viendo como que se van encajando las piezas y pues como he dicho antes, casi no hay ningún cabo suelto cuando se termina de ver. Además, la forma de interactuar entre los personajes sinceramente es bastante acertada. Vemos como los cómics en esta película vuelven a tomar protagonismo, al igual que en El Protegido, y básicamente desde principio a fin de la película. Lo que sí que en esta nueva entrega vemos como Don Crystal vuelve a tomar el mando de la situación en un determinado momento y vemos que por la forma de actuar se ve incluso aún más malvado. Parece que esa maldad que ya se iba viendo al final de la película del Protegido ya como que aflora muchísimo más, ¿no? Y sí es cierto que algo que no recuerdo si sale o no en la película del Protegido, pero que a mí me llamó muchísimo la atención, son las iniciales en un pañuelo que él lleva al cuello de MG, que bueno, tiene, como he dicho, a modo de decoración en el pañuelo que él lleva como en el cuello. Y la verdad es que o sea, cuando ves el look completo encaja muy bien en esa estética. Recordemos, porque a lo mejor algunos preguntaréis, ¿y de qué viene la sigla MG? Pues básicamente de Mr. Glass, que traducido al castellano sería Don Cristal. De hecho, él ha cogido, y ese apodo que él tenía de pequeño, o sea, él se llama o se autodenomina como Don Cristal, ¿vale? En varias partes de la película él lo dice. En esta peli tengo que reconocer que he vuelto a enamorarme de la actuación de James McAvoy como Kevin y sus 24 personalidades. Vemos como dependiendo del personaje que esté interpretando, la gesticulación, los movimientos, incluso, y eso sí es cierto que es muy difícil, vemos que incluso la mirada varía dependiendo de los personajes, de si nos encontramos ante un personaje más fuerte como pueden ser Patricia. Depende también mucho de si es Hedwig, que es el niño de 9 años. Cuando es Kevin, que se podría decir que es la personalidad del individuo, así tal cual, ¿vale? Vemos que es completamente distinta cuando viene siendo la bestia. O sea, lo hace maravillosamente bien y tengo que reconocer, o sea, tengo que ver más películas de este actor porque sinceramente la forma de actuar me ha encantado, sencillamente. Lo que sí, vemos que David Dunn, por ejemplo, y esto es algo que sí me gusta de la película, al principio es como el mayor protagonista y vemos como dependiendo del momento de la película en la que nos encontremos, el protagonismo va variando de David Dunn o Don Cristal o Elijah, como vosotros preferáis llamarlo, o la bestia con la hora. A mí sinceramente eso me parece magistral el tiempo, sinceramente creo que está muy bien distribuido entre cada uno de los personajes y no hace, o sea, o no hace de menos a ningún personaje que no encontremos, y eso es algo que está muy bien equilibrado. Tengo que reconocer que en cuanto al final, sinceramente, no me lo esperaba, pero me ha parecido completamente correcto. Pone un punto y final muy característico. A mí personalmente, quizás ya como la última escena de todo y eso, como que me sobra quizá un poquito más, pero me encanta que sea autoconclusiva. Parece ahí como que te da a entender que puede haber una cuarta película,
pero sinceramente no creo que al final eso llegue a realizarse, porque sinceramente, tal cual acaba esta peli, la verdad es que para mí es suficiente y podrían meter una pata bastante grande si cogen y hacen cualquier cosilla con... si se diese la posibilidad, mejor dicho, de una cuarta película. Y bueno, qué decir de la banda sonora. Es fantástica, vuelve a estar al nivel de la del Protegido, con momentos, o sea, cuando la música empieza a sonar en momentos clave de la película y coincide, bueno, no es que coincida, sino que encaja muy bien con lo que estamos viendo en la pantalla, sinceramente. O sea, es que a nivel, en conjunto, la verdad es que es una película que está muy bien hecha para contarte esta historia. O sea, es que no... o sea, yo veo que además es una película que no aspira a ser, a ser una gran película de superhéroes, así con, pues eso, como he dicho antes, el estilo Marvel y DC, sino que pretende contarte otra cosa completamente distinta. Y eso es precisamente lo que a mí me gusta. Y también por ello, que es lo que ocurre y que sinceramente es como esa espinita que se me queda a mí un poco clava con esta película, pues que las peleas que hay entre la Bestia y David Dunn, que son en concreto dos, la verdad es que les falta pues como un poquito más de epicidad. La verdad es que son peleas además relativamente cortas, donde tampoco se ven grandes cosas, aunque a ver, ahora sí pensándolo fríamente, que han pasado un par de días, sí es cierto que encaja bastante con la historia que nos quiere contar. Pero no sé, es como que, ¿sabéis eso que dice? Que me falta que hubiese habido como más peleas así, más lucha, o sea, a base de puños ni nada, sin nada más extraordinario. Pero bueno, que sí es cierto que falta eso. Pues básicamente en esta película, pues quizá ese sea el punto más negativo que tiene. Básicamente en general nos encontramos y con una película de superhéroes que, como El Protegido, pues básicamente que eso, me vuelvo a repetir un poco, es contar una historia un poco más creíble de lo que estamos habituados acerca de superhéroes y malvados y cómo se van cómo van empezando, mejor dicho, sus orígenes. La verdad, no entiendo exactamente, porque claro, yo cuando empecé a ver el tema de las críticas y eso, no sabía muy bien qué esperarme de la peli, pero sinceramente habiendo visto El Protegido y habiendo visto Split, pues la verdad es que me parece completamente correcta esta película, cómo empieza y cómo termina, sobre todo el final, que además es bastante chocante. Pero bueno, dejo aquí la reseña por ahora. Muchísimas gracias a todos los que los veáis. Espero la semana que viene ya poder traer vídeo como tal, es decir, la cámara y eso. Siento no haber podido traerla para esta reseña. La verdad es que me hubiese gustado, pero por ciertos problemillas no puedo grabar con la cámara ahora mismo. Y bueno, ¿qué más deciros? Muchísimas gracias por todo el apoyo. Abajo en el desplegable tenéis el enlace a todas mis redes sociales, incluido el correo electrónico. Abajo en los comentarios dejadme cualquier cosita, recomendación, comentario acerca de esta peli, de las dos anteriores, cualquier cosita me lo podéis dejar abajo. Y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!